Hola, bueno, vamos a repasar lo que vimos en última clase, que básicamente fue, bueno, arrancamos hablando del movimiento de una partícula en el tiempo. Aquí es importante recordar que bien, si bien es cierto que nosotros lo hicimos para una partícula, ¿sí? También es cierto que esto lo podemos extender a la evolución de una variable en el tiempo, cualquier tipo de variable, ¿sí? Vimos algunos ejemplos de que este tipo de variables puede ser, por ejemplo, la producción de un cierto producto en una empresa, la producción de productos, puede ser, por ejemplo, la demanda energética. Veamos el ejemplo de la demanda energética de Colombia. Que se me fue una tilde. La demanda energética. Y bueno, y etcétera. Puede ser cualquier cosa que cambie en el tiempo. La podemos estudiar como una primera aproximación con los conceptos de la cinemática. ¿Cuáles fueron esos conceptos de la cinemática? Entonces, esos conceptos arrancamos hablando, mostrando primero el caso, veamos por ejemplo X que se desplazaba en el tiempo, veamos para este ejemplo que hicimos en clase, vimos entonces tenemos diferentes posiciones de cómo que se marcaban para una partícula, para un carro y demás, y veíamos entonces que estas posiciones uno puede entenderlas por ejemplo como una curva de este tipo, pero también veíamos por ejemplo que entre dos puntos, por ejemplo, nosotros podíamos estimar la velocidad con la que se desplazaba ese cuerpo en esos dos puntos, ¿sí? Recuerden que aquí la palabra clave para nosotros es justamente esta, es estimar. Todo lo que estamos haciendo en este curso es con el objetivo de estimar cosas. Estimar dónde va a estar la partícula en una posición más adelante, estimar, como vimos en un ejemplo, cuánto tardamos en alcanzar por ejemplo, a otra empresa que produce a un cierto ritmo comparado con el ritmo en que nuestra empresa produce, cuándo podemos alcanzar, cuando un objeto que se mueve con una cierta aceleración alcanza a otro, etc. Aquí la palabra clave es esta, es estimar, ¿sí? Es la palabra importante. Y para eso, pues, como lo mencioné, usamos las matemáticas. Entonces, cuando veíamos este caso de estimar la velocidad entre estos dos puntos, partíamos de la definición de velocidad, ¿sí? Que le veíamos como que la velocidad, pues, es el cambio de la posición en el tiempo. Fíjense que aquí también implícitamente, y es donde entran las matemáticas, lo que estamos haciendo nosotros es estimar el rate de cambio, ¿sí? Qué tan rápido cambia X, en este caso, entre estos dos puntos. Y estamos asumiendo que eso es una línea recta. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán que esto que está aquí, así puesto de esta manera, es la definición de la pendiente de una recta. Esta es la definición de la pendiente de una recta. Y de esta definición, entonces nosotros podemos despejar cómo es, eh, cómo cambia la posición con respecto del tiempo. ¿Sí? Usualmente lo que uno hace asumir, que asumimos es que uno puede asumir que este tiempo inicial vale 0 y despejando esta ecuación, reorganizando esta ecuación, despejando toda esta ecuación, nosotros encontramos o podemos escribir esto. ¿Listo? Entonces, esta es una de las ecuaciones importantes de la cinemática, son 3 ecuaciones. Esta es una de las ecuaciones importantes. ¿Por qué? Porque esta ecuación me relaciona la posición que está aquí con el tiempo, y esto es muy importante. Esta ecuación aplica cuando la velocidad es una constante, ¿sí?
aquí estamos asumiendo que entre estos dos puntos, ¿sí?, que estamos analizando acá, la velocidad es una constante. ¿Listo? Entonces, esta es la primera ecuación de la cinemática, que es muy importante. Vamos acá. Primera ecuación. Bueno, después vimos el ejemplo cuando la posición o la variable que depende contra el tiempo ya no es una línea recta, sino que hace, por ejemplo, una curva. Vamos a ponerlo aquí en azulito. Cuando ese movimiento es, por ejemplo, una línea curva como la que está acá. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de movimiento? Si uno hacemos lo que veíamos antes de agarrar dos puntos y trazar la tangente de esos dos puntos, vamos a ver que dependiendo del par de puntos que agarremos, la pendiente de la recta en cada uno de esos puntos pues va a ir cambiando. Esto se traduce en que la velocidad ya no es constante, ¿sí? Entonces, dependiendo de los puntos en que yo me esté moviendo, la velocidad ya no va a ser una constante. Eso quiere decir que lo que vamos a obtener es una variación en el tiempo de nuestra variable velocidad, ¿sí?, con sus respectivas unidades. En este caso, si esto es posición, esto será metros por segundo. Vimos en un caso particular en que, por ejemplo, si la velocidad cambió de esta manera, vemos que puede ser que la velocidad cambie así, como una línea recta, ¿sí? Este cambio en la velocidad entonces va a tener una tasa de cambio, ¿sí? Así como aquí la posición, como la posición tiene una tasa de cambio, va cambiando, va aumentando su valor punto a punto, ¿sí?, pues aquí también entonces la velocidad va a ir cambiando punto a punto, porque esta pendiente va a ir cambiando. Esto, digamos, ya intuitivamente sabemos que es el movimiento acelerado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora aquí es encontrar la pendiente de esta recta, ¿sí? Pues para eso aplicamos pues la definición de la pendiente, ¿sí? Veíamos que podemos aplicar esta definición de pendiente. ¿Dónde está la velocidad? Entonces, ¿qué pasa? Como esta es la tasa de cambio o el rate de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, pues lo que llamamos la aceleración. Entonces la aceleración pues la vamos a escribir de esta manera. Aquí lo que quiero llegar es a la siguiente ecuación de la cinemática. ¿Listo? Entonces, este t inicial lo podemos hacer 0, podemos considerarlo como 0, y al despejar esta ecuación nos queda de la siguiente manera. Esta ecuación es la segunda ecuación de la cinemática. ¿Sí? Vamos a escribirlo acá. Segunda ecuación. Es la segunda ecuación de la cinemática. Y fíjense que me relaciona la velocidad. Yo puedo encontrar la velocidad en cualquier punto. O perdón, puedo encontrar la velocidad para cualquier instante de tiempo. Esto, y es muy importante, al igual que en la ecuación anterior, sucede o se aplica cuando la aceleración es una constante, ¿sí? Esto es importante. Si la aceleración no es constante, entonces ya esta ecuación no sirve. Esta ecuación sirve solo en este caso, cuando la aceleración es constante. Y gráficamente, ¿qué significa que la aceleración sea constante? Gráficamente significa esto, que la gráfica de la aceleración va a ser una línea recta, ¿sí? Es decir, la aceleración no cambia para ningún instante del tiempo. Eso es lo que quiere decir esa ecuación. Esto, digamos, es el resumen de lo que vimos en lo que vimos hasta el corte de las clases. Y aquí simplemente me va a permitir escribir, digamos, el resumen, estas dos ecuaciones que son muy importantes. Aquí vamos a escribir, entonces, tenemos una ecuación, digamos, vamos a escribir que para, perdón, aquí, cuando la velocidad es constante, yo tengo esta ecuación, ¿sí?
Esta es la primera. Y la segunda es cuando aceleración es constante. Entonces yo tengo esto. Velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Estas son las dos ecuaciones importantes. ¿Listo? Bueno, dejamos hasta aquí. Recuerden que estas dos ecuaciones son las dos primeras ecuaciones de la cinemática y que son muy importantes para resolver ese tipo de problemas. Y recuerden algo fundamental, ese tipo de problemas, pero ese tipo de ecuaciones permite resolver tanto problemas de la mecánica, una partícula que se mueve en el espacio, no sé qué, con velocidad constante, pero también nos sirve para entender, por ejemplo, cómo es la tasa de sí, cómo la tasa de cambio, por ejemplo, la velocidad a la que se incrementa, por ejemplo, la demanda energética de Colombia, puede ser, por ejemplo, la aceleración con la que una empresa fabrica un cierto producto, etc. Esto lo podemos aplicar a cualquier tipo de escenario. Bueno, eso lo vamos a aclarar en otro video. Esto lo dejamos aquí. Gracias.